Allí vemos al gobernador del estado Miranda, Enrique Mendoza, subido a ese camión. Allí lo vemos y está aupando a la gente diciéndole vamos a Miraflores, es lo que está diciendo el gobernador Enrique Mendoza. En el Calvario, los dirigentes Tamayo y Lameda reiteraban su llamado de llegar hasta la otra manifestación. Hay que superar las bombas lacrimógenas. El viento está hacia acá. Hay que superar las bombas lacrimógenas. El viento cae hacia acá. Hay que pasar corriendo hacia el otro lado. Pasen la voz. Pasen la voz. En los que tienen bombas lacrimógenas, todos a correr hacia adelante. Y a superar la bomba lacrimógena. Este llamado podía haber causado una tragedia en ese momento. Afortunadamente, pocos le hicieron caso. Pero no eran ellos los únicos que incitaban a la violencia. El diario El Nacional sorprendió con una edición extra que salió a la calle con un titular que anunciaba por adelantado los hechos de ese día. Por su parte, al canal privado Venevisión llega una noticia de gran importancia. Una nota que nos está llegando en este momento dice lo siguiente: Policía Metropolitana evitará que la marcha opositora llegue a Miraflores. El director de la Policía Metropolitana, comisario Henry Vivas, dijo este jueves que el organismo de seguridad tiene órdenes de evitar que la marcha convocada por Fede Cámaras y la CTV se movilice a Miraflores para evitar un posible enfrentamiento con simpatizantes del oficialismo que se encuentran en el lugar. Hacemos esta pausa para llamar la atención sobre la manera como el canal sacará atropelladamente del aire al narrador antes de que éste termine de leer el comunicado. Para evitar un posible enfrentamiento con simpatizantes del oficialismo que se encuentran en el lugar. La Policía Metropolitana hizo acto de presencia a la altura de la Avenida Bolívar. Meses después, el director de una de las principales televisoras privadas reveló en un programa frente a sus reporteros que el 11 de abril él estaba en conocimiento de la violencia que se avecinaba. Nos habían alertado sobre la posibilidad de que hubiera violencia en la marcha. Y no entiendo cómo funcionarios públicos que nos alertaron que iba a haber violencia en la marcha no utilizaron la fuerza pública para impedir que la marcha llegase hasta donde llegó, que hubiera sido la manera de impedir la masacre que hoy en día hemos visto. Pero el canal que dirige mantuvo insistentemente en pantalla el llamado a seguir avanzando hacia Miraflores. Al este de la ciudad, los 10 militares insurrectos esperaban la llegada de un equipo de microondas con el cual transmitirían su mensaje. En la espera, el equipo de CNN grabó un ensayo según lo testimonia Otto Neustland. Entonces ellos hagan el ensayo, ellos hacen el ensayo y yo lo grabo, o sea, lo graba mi equipo. La persona que lee el anuncio es el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, quien sería nombrado al día siguiente ministro de la Defensa del gobierno de facto. Esta es una parte del comunicado que leyó. Con francotiradores, para este momento van 6 muertos y decenas de heridos en Caracas. El testimonio que dio el para entonces corresponsal de CNN indicaba la existencia de una macabra conspiración vinculada a la masacre que ocurriría más tarde. En esa prueba ya se habla de muertos cuando todavía no había un solo muerto en la calle. Este grupo de oficiales no solo llamaban a una insurrección militar, sino que anunciaban la cifra de víctimas por adelantado y el corresponsal internacional fue testigo de ello. Para este momento van 6 muertos y decenas de heridos en Caracas. La cinta fue guardada, pero con el tiempo salió a la luz pública junto al testimonio del reportero, convirtiéndose en piezas claves para entender los acontecimientos ocurridos el 11 de abril. Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy estamos recordando los sucesos de abril del 2002, este abril que marcó la historia de Venezuela y que nos deja un gran aprendizaje para todos los venezolanos.
Para hablar de este tema tenemos una invitada muy especial, la doctora Ana María Hernández. No nos había podido acompañar antes, precisamente porque estaba finalizando su doctorado, estaba muy ocupada. La doctora Hernández es una reconocida periodista, una de esas heroínas que en abril ayudaron junto con el pueblo venezolano y muchísimos más héroes que estaban tras bastidores, tras cámaras, ayudaron a recuperar la institucionalidad venezolana. Ana María, bienvenida al programa. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar en TVS. Le decía a los compañeros que me recibieron que nos tocó estar en el parto de TVS y es un honor ser parte de esta casa. Así es. Y de esta comunicación en la que uno está trabajando con todos y para todos. Ana María, nosotros no podemos olvidar lo que sucedió en abril del 2002, el golpe, el secuestro del comandante Chávez, la masacre del pueblo venezolano, debe mantenerse vivo en el recuerdo del pueblo venezolano para no permitir que nunca más ocurra algo así y para entender lo que seguía en adelante. En este pequeño video de inicio del programa estaban algunas imágenes en las que el periodismo tuvo dos aportes en ese suceso. Uno, digamos, el periodismo que se plegó, las corporaciones que se plegaron a hacer la campaña para lograr ese escenario mediático y dar el golpe contra el comandante Chávez. Y lo otro fue el periodismo heroico que trató de develar lo que realmente estaba ocurriendo y desmontar todas las matrices y desmontar todas las mentiras mediáticas que allí estuvieron. Por ejemplo, en este video, en este trabajo periodístico, que hay muchos trabajos periodísticos importantes, de las claves de la masacre del puente de Yaguno, para entender bien qué ocurría, hay una confesión de un periodista de CNN, Otto Neustall, que es clave para entender la situación. Los militares golpistas de ese momento ya tenían escrito que había francotiradores apostados en los edificios para asesinar y que para el momento, según ese comunicado, iban 6 personas asesinadas. A esa hora en que registra CNN esa convocatoria y conoce de primera mano el comunicado, no habían ocurrido los hechos lamentables. Háblanos desde tu experiencia, Ana María, los aspectos que necesitamos conocer para mantener viva la memoria y para aprender de estos sucesos. Fíjate, doctora Olga Álvarez, el trabajo comunicacional siempre tiene que estar referida hacia ese público, hacia ese pueblo al que nosotros nos dirigimos y nos debemos. El periodista, en su trabajo inicial, siempre tiene que ser mediador entre ese hecho que acontece y eso que está narrando, pero que tiene que estar caracterizado, como lo dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por la verdad, por la pluralidad, oportunamente, y que esas características de la información no se llevaron a cabo el 11 de abril, que es cuando dan el golpe que algunos llamamos mediático, otros llamamos el golpe petrolero. Porque venían una serie de hechos que acaecieron entre el 5 de marzo, el 9 de marzo y posteriormente los hechos de abril aceleraron el proceso que ya se venía rumorando en el pueblo, que venía el golpe de Estado. Acciones que estuvieron desestimadas en un primer momento porque se pensaban que eran acciones de presión, pero que no se iban a concretar. De hecho, el periodista Ernesto Villegas, en su libro Abril, Golpe Adentro, devela cómo él entrevista al presidente de la República Bolivariana de Venezuela para ese momento, Hugo Chávez Frías, le pregunta si es cierto o que están en conocimiento de que hay una sección de los militares que piensan dar un golpe de Estado y el presidente en ese momento desestima que no. Sin embargo, los sucesos de Puente Yaguno, la marcha convocada desde las 10 de la mañana en adelante
y el enfrentamiento que ellos buscaron, porque la marcha de Chuao no iba hacia Miraflores. Ellos dirigieron ya por acción para buscar que ese guión que leyó el contraalmirante, ¿verdad?, y buscar que los sucesos estuvieran más relacionados. Por ejemplo, ya desde Centroamérica se sabían que venían los francotiradores, porque el golpe de Estado para Venezuela estaba preparado para el año 2001, no para el año 2002. Y los acontecimientos empezaron el 10 de diciembre del 2001, cuando la Fuerza Aérea cumplía años y, por supuesto, comenzaron los pronunciamientos de fe de cámara. Los medios de comunicación social empezaron a hacer trabajos especiales. Salían reportajes, salían entrevistas, salían crónicas, hasta que llega ese fatídico 11 de abril, ya casi a las 11 de la noche, cuando llaman a la sede de Radio Nacional de Venezuela para que el presidente de la República salga al aire. Y lamentablemente estos hechos que no son conocidos, el director de ese momento, el señor Roberto Ruiz, señala que no, que los estudios están doctora, desactivados. Se me olvidó mencionar que la doctora Ana María Hernández lleva al frente de Radio Nacional de Venezuela muchos años y presenció, fue testigo de todo lo ocurrido desde la Radio Nacional de Venezuela, que además, valga decir, no solamente, digamos que se bloqueó los medios de comunicación, sino que algo tan importante como la radio fue atacada por este sector golpista. Ahora sí. Y entre esos ataques, cuando se revela el señor Ruiz, no indicando que no va a autorizar a que el presidente salga, ahí es cuando nosotros, como periodistas que estábamos de guardia, develamos el golpe de Estado. Y ya lo que nos tocaba a los coordinadores era proteger también a 7 comunicadores que teníamos en la calle, que estaban reportando los sucesos de Puente Llaguno, que reportaron también desde Chuao, que seguían en el Palacio de Miraflores. Y la vida de más de 7 redactores que estábamos de guardia, más el personal de seguridad, más el personal en estudio. Lamentablemente, era totalmente falso que los estudios estaban desactivados. Los estudios los desactivaron el sábado 13 de abril en horas de la mañana. Y para horas de la tarde, cuando el pueblo de Chapellín, acompañado con la periodista María de la Paz Higuera, el profesor Arena, Servando García Ponce, León Olivier, rescataron Radio Nacional de Venezuela, junto con los redactores que nos quedamos haciendo guardia en Radio Nacional de Venezuela, y que salimos, bueno, ya afortunadamente el 14. Pero el trabajo de rescate de la Radio Nacional de Venezuela se debe también a esa gloriosa comunidad del barrio de Chapellín, que acompañaron a estos periodistas, a operadores del Sistema Radio Nacional de Venezuela, a reconectar lo que habían dañado, los llamados desde el punto de vista técnico, los fonpage, para que pudiéramos hacer los audios desde la calle, porque teníamos gente transmitiendo desde el llamado Puente Coche, que es el Puente La Gaviota, en donde está la Alcabala 3, que allí el pueblo se había congregado pidiendo la presencia del comandante Hugo Chávez Frías. Esos son como episodios que el rescate de Radio Nacional de Venezuela, como historia también para este 11, 12 y 13 de abril, es una deuda que tenemos, que se debe escribir y que se tiene que dar a conocer también. Ana María, no tenemos que ir a un corte en este momento, pero vamos a seguir profundizando en los hechos que afectaron la vida comunicacional en Venezuela, ese abril que marcó la historia, y continuamos contigo analizando cuál fue el papel protagónico de la radio al recuperar estos espacios. Nos vamos a un corte y continuamos en La Balanza. Gracias.
Continuamos en La Balanza con una querida amiga, la doctora Ana María Hernández, a quien yo respeto y admiro muchísimo por su trabajo profesional. Valga decir que Ana María ha merecido varios premios en su carrera como investigadora, como periodista, entre ellos 2 premios nacionales de periodismo, Premio Constructores de la Paz, que otorga Fundalatin con la Defensoría del Pueblo, premios municipales y, por supuesto, reconocimiento de todos aquellos que nos acercamos al espacio comunicacional y que admiramos el trabajo de nuestros compañeros. Y valga decir, una de las voces más lindas de RNB, con un programa con 15 años de actividad en Pauta, en Radio Nacional de Venezuela. Gracias por acompañarnos, Ana María, por fin. Quería contigo, ya que la profesora Ana María ha hecho trabajos de investigación y análisis del comportamiento de las corporaciones mediáticas en este despliegue que hicieron previo al 11 de abril y durante el 11 y 12 de abril e incluso 13 de abril. Cuéntanos un poco cuál es el análisis que tú has sacado de los sucesos de esos días. A nivel histórico, el 11-12 de abril es el mayor ejemplo de golpe mediático, en donde todo eso que se llamó después el golpe suave, fue preparado desde los medios de comunicación con una puesta en escena. Tanto es así que la confesión de Otto Neustadl es esa prueba a nivel jurídico que fue una puesta en escena y que lamentablemente hubo fallecidos. El papel de los medios en ese momento fue el poder tras el poder, es decir, la corporación Diego Cisneros, la ODC, como esa punta de lanza para compartir la imagen. A las 4 de la tarde, cuando el presidente Hugo Chávez Frías se comunica. Dinos en términos técnicos qué significa compartir la imagen. La imagen, por ejemplo, ahorita el público me está viendo a pantalla completa. ¿Nos pueden ver compartidos un momentito? Si pedimos imagen compartida, es ver tanto una sección con la doctora Olga Álvarez como con Ana María Hernández. En ese momento, el presidente Hugo Chávez está hablando y minutos antes habían pasado la comunicación, ahí está, la corporación. Esa es la pantalla compartida, pero a a imagen completa, no sin fondos de presentación. ¿Por qué? Porque ellos pretendían hacer creer que era grabada la intervención del presidente Hugo Chávez. Y como ya indicó en estos días Diosdado Cabello, él pasa una comunicación, diga que el presidente diga la hora, porque están diciendo que él no está al aire, que eso es una grabación. Y es allí cuando el presidente comienza su alocución indicando, son las 4, creo que 25 de la tarde, están acaeciendo acontecimientos en el Puente Llaguno, y mientras tanto, Venevisión comparte la pantalla con los sucesos de Puente Llaguno. Y eso, técnicamente, cuando hay una locución presidencial, eso no debe ocurrir. Por eso hablaba yo, el poder tras el poder. Y a su vez, los medios impresos de ese momento ya estaban preparando su estrategia, porque el Nacional ese día había publicado, la batalla final será en Miraflores. Y esa batalla final era el desplazamiento de la masa que partía desde Chuao y la gente que estaba resguardando en las instalaciones del Palacio de Miraflores, en los alrededores. Entonces, ¿cómo es eso que el Nacional ya sabía que la batalla final era en el Palacio de Miraflores? ¿Cómo es que la marcha, ya los medios de comunicación, entre ellos el canal Globovisión de ese tiempo, transmitiendo con sus señales remotas, hablaba precisamente del despliegue? Allí es cuando se ve cómo el guión está montado para que este vicealmirante pudiera leer
que habían ya 2 muertos cuando no había acaecido ningún suceso lamentable. Y quienes realmente mueren al principio son compañeros de la oposición, de Primero Justicia. Y a posteriori ellos comienzan a disparar contra manifestantes que suponían chavistas. Allí estamos viendo en la pantalla algunas imágenes donde en este trabajo periodístico determinaron, yo recomiendo que lo vean, que lo busquen por YouTube, los que no lo han podido ver en cadena, las claves de una masacre, Puente Llegó, las claves de una masacre. Puente Llegó, claves de una masacre. Y también La Revolución no será transmitida y otros trabajos de investigación que dan luces ciertas con documentación sobre lo que realmente sucedió en ese fatídico 2002, donde no solamente varias personas perdieron la vida, sino que hubo unas cuantas centenas de personas que quedaron con lesiones y discapacidades diversas, producto de esta emboscada que se realizó para poder justificar en términos mediáticos el golpe contra el comandante, el secuestro y probablemente el asesinato del comandante Chávez, porque eso era lo que buscaban. Esa era la batalla final. Esa era la batalla final. Y aparte de eso, no se esperaron que en 47 horas el pueblo iba a pedir la presencia del comandante y que los militares leales para ese momento iban al rescate del presidente Hugo Chávez Frías. Tanto es así que el trabajo que los medios de comunicación silenciaron, porque ahí lo que ya a partir de las 11 de la noche se buscó un silencio mediático. Por supuesto, ellos a grandes centimetrajes, en segundos y minutos de televisión, transmitieron la juramentación, la autojuramentación del señor Pedro Carmona Estanga y a su vez los manifiestos que estaba leyendo Daniel Romero para ese momento. Ese manifiesto que él leyó, ¿verdad? Eso no se preparó de la nada. Eso venía con gente del Tribunal Supremo de Justicia para ese momento, ya preparando ese documento para derribar toda la estructura y poder ellos montarse. Estructura que estaba soportada también porque al no estar el presidente Hugo Chávez Frías, el vicepresidente de ese momento, que era Diosdado Cabello, tenía que asumir, pero el fascismo se presentó y las personas que estaban liderando el proceso como tal fueron víctimas de persecución. Y de allí el relato que se puede hablar de el maltrato físico, psicológico que se hizo también para con la audiencia, porque se decía, han asesinado a Diosdado Cabello, a Aristóbulo Istúriz, y así iban decantando, por lo menos a Diosdado Cabello lo mataron 3 veces, Aristóbulo Istúriz otras tantas, y eso la gente quería información. Por un lado teníamos a las grandes corporaciones en silencio mediático, pero por otro momento, y eso es excelente resaltarlo, que Radio Fe y Alegría, con todas sus emisoras, que es por donde ellos dan la alfabetización de adultos, comenzaron a encadenarse y ellos empezaron a dar respuesta, a dar información de qué era lo que estaba pasando, sobre todo el día 12, porque las comiquitas las colocaron en el horario de la mañana del día 12 y el sábado 13, mientras ellos estaban llegando para los grandes despliegues de iniciar el gobierno de Pedro Carmona Estanga. ¿Cuál es el problema? Que cuando logran ya rescatar en la horchila al presidente Hugo Chávez Frías, ellos comienzan a salir de Miraflores y comienza el despliegue para retornar la señal a Venezolana de Televisión y los compañeros operadores acompañados, vuelvo y repito, por ese pueblo de... Valiente. Valiente
sobre todo de Chapellín, que acompañó a estos periodistas y operadores a rescatar Radio Nacional de Venezuela, que le habían destruido sus estudios, que, por cierto, esos estudios para ese momento tenían refacciones de poco tiempo. Y el daño para Radio Nacional de Venezuela fue también fuerte. Y a posteriori fue que se pudo ir recuperando ya más la infraestructura de RNB, pero la sabotearon precisamente para que ese cañón de la voz del Estado venezolano también quedara en silencio. Yo voy a pedir, Ana María, un video, tú que mencionaste cuando empezó a recuperarse la estabilidad de la República, el poder arrebatado por este fascismo, en el momento en que el vicepresidente, como correspondía en cualquier falta temporal de este tipo, si supuestamente hubiese renunciado el presidente, si supuestamente, cosa que nunca ocurrió, tenía que asumir el vicepresidente. A Carmona Estanga lo presionan para que acepte que la Asamblea juramente a Diosdado Cabello, que era el diputado presidente de la Asamblea, el vicepresidente para ese momento. ¿Tienes alguna información en tu investigación de qué presiones se hicieron para que accedieran? ¿O es que temían porque ya tenían información de que se estaba levantando una cantidad de patriotas militares y el pueblo estaba ya acercándose a los alrededores? Así como las fuerzas leales conocían de este golpe de Estado, las fuerzas de oposición conocían que todo el despliegue para rescatar al presidente Hugo Chávez Frías y la retoma del poder. Tanto es así que se sorprendieron con las declaraciones del fiscal para ese momento, Isaías Rodríguez, y es precisamente cuando Isaías Rodríguez hace la denuncia pública de que esto era un golpe de Estado y las acciones que hizo también con CNN, María Gabriela Chávez, denunciando el golpe de Estado, María Isabel Rodríguez, en ese momento la esposa del presidente Hugo Chávez Frías, denunciando que peligraba la vida del presidente Hugo Chávez Frías, las organizaciones de derechos humanos que no hicieron el trabajo de la defensa del presidente Hugo Chávez Frías, amén de las acciones que Provea también hizo en despliegue, porque cuando se rescata el Palacio de Miraflores y se atrapa a todos los periodistas que estaban allí también aplaudiendo que esto se acabara con el Estado, porque es la acción más vil cuando nosotros como comunicadores sociales pues también no tenemos la ética de enfrentar nuestra responsabilidad. Y ese es el trabajo y la lección que nos da a nosotros el 11, 12 y 13 de abril. Porque si bien es cierto que ellos dieron el golpe mediático el día 11, el día 12, la legalización de ese poder, las corporatocracias internacionales respaldaron la información que venía emanada de aquí precisamente por CNN en ese momento, que era el cañón de voz de Estados Unidos dentro de Venezuela y de Latinoamérica. Por eso es la fuerza de CNN en Latinoamérica, y Venezuela no escapaba de ello. Recordemos también que para el 2002 el Fuerte Tiuna tenía bases militares estadounidenses en sus oficinas dentro del Fuerte Tiuna. Recordemos también la acción del embajador de Estados Unidos en Venezuela para ese momento, Charles Shapiro, que había estado convocando a los directores de medios a reuniones en la embajada. Entonces, es un trabajo que fue orquestándose, y las renuncias de militares entre ese 5 de marzo y ese 9 de abril, 9, 10 de abril,
hablando de las dictaduras en Venezuela, fueron las puestas en escenas que tenían que llevar esas corporaciones para hablar de golpe de Estado en Venezuela y después montar ese escenario en Puente Llaguno. De allí la importancia de Puente Llaguno, claves de una masacre. Claves de una masacre, porque ese documental devela precisamente cómo asesinaron, a quienes asesinaron, y lo que la fuerza represora de la Policía Metropolitana en ese momento hizo. También la Guardia Nacional. Hechos que también a posteriori fueron investigados, porque es la fuerza pública contra el pueblo que se encontraba allí, pero asusados también por sus directivos que estaban a favor de este golpe de Estado. Entonces, el llamado y la acción de los medios en ese momento fue el silencio mediático, porque estaban muy comprometidos los intereses de esos canales de televisión, que por cierto habían salido airosos de las disputas publicitarias que se dieron antes de este golpe de Estado y que se reunieron para favorecer el golpe de Estado. Es importante destacar, antes de irnos a un corte y ver el video que prometí, destacar que los intereses de los medios no son intereses comunicacionales. La mayoría de las grandes corporaciones empresariales son dueñas de algún medio de comunicación. Precisamente se hacen de un medio de comunicación para poder sostener el dominio de sus empresas, digamos que la hegemonía dentro del país. Es bueno aclararlo porque cuando tú hablas de intereses de los medios, hay que hacer una vinculación rápida de quiénes están atrás de los medios. Precisamente la corporación ANDA, que es la agencia de publicidad más grande, desplegó en el Diario Nacional no menos de 8 páginas a columna completa de página estándar, con los avisos dándole la bienvenida al nuevo gobierno de Carmona. Los cintillos de los medios impresos llenos totalmente de anuncios publicitarios. Las comiquitas que se pasaban, los segmentos que tenían que ser de 3 minutos, eran como de 7 minutos de publicidad. Y es allí en donde estoy hablando de los intereses publicitarios, los intereses que se reflejan a través del comercio, de los espacios publicitarios y, por supuesto, esos dueños de medios de comunicación social comprometidos hasta las médulas de sus huesos por este golpe de Estado del 11 de abril del 2002. Doctora Ana María Hernández, vamos a ir a un corte. Antes de irnos al corte, podemos ver el minuto del video en la retoma cuando juramentan al vicepresidente Diosdado Cabello como presidente temporal de Venezuela en ese abril 2002. Presidente de la República de Venezuela. El agradecimiento de todo el pueblo de Venezuela, porque en Venezuela está bloqueado totalmente la información de lo que está ocurriendo en las calles, del apoyo que tienen, no solo en este momento, sino desde el día de ayer, los venezolanos apoyando al presidente de la República. El presidente ha sido secuestrado, no sabemos dónde está, desconocemos si está con vida o ha sido asesinado. En este momento no sabemos dónde está mi esposo, no hay ninguna noticia de él. Él me dijo que no firmó la renuncia y que lo hizo que los testigos de excepción de que no la firmó son los monseñores, tanto Monseñor Baltasar Porras como Monseñor Azuaje. Y ellos han dicho al público que sí la firmó. Se afirma que las declaraciones que tanto Monseñor José Luis Azuaje como mi persona hemos dado de la última noche que pasamos con el señor presidente Hugo Chávez Frías es una mentira. Yo repito lo que ante la opinión pública nacional e internacional he dicho desde un primer momento. En horas de la medianoche recibí una llamada telefónica en la que el propio presidente Chávez me pedía si estaba dispuesto a acompañarlo, puesto que él quería abandonar el poder dado la situación que vivía el país y que para ello pues pedía la presencia física de mi persona que garantizara su vida. Las Fuerzas Armadas Nacionales garantizamos la seguridad
de todo el pueblo venezolano. Asimismo, exigimos que se restituyan todos los poderes públicos legalmente constituidos en este país, como son el Tribunal Supremo, el Ministerio Público, todo lo que está en vigencia. Como les digo, esto no fue un golpe de Estado, nosotros respetamos las instituciones, no queremos violaciones a la Constitución, queremos y apoyamos a un gobierno transitorio que respete el derecho a todos los que siempre hemos tenido. El problema que se suscitó en Venezuela fue un problema de pérdidas humanas, donde pues, el gobierno central perdió el control y la autoridad en un momento determinado. La Asamblea Nacional ha sesionado y ha decidido designar en el cargo de presidente al vicepresidente Diosdado Cabellos. Con toda responsabilidad ante el país, presento ante el pueblo de Venezuela la renuncia al cargo de presidente del gobierno transitorio que fue anunciado hace un par de días. Pero quiero sí señalar que las circunstancias que generaron la provisionalidad, la transitoriedad, estuvieron derivadas de un vacío que se generó de un anuncio de renuncia, de la ausencia de los órganos del poder público. ¿Jura usted cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República, así como los deberes inherentes al cargo para el cual es nombrado en este acto como presidente temporal de la República Bolivariana de Venezuela? Sí, lo juro. Si así lo hace, que Dios, la patria y el pueblo soberano se lo premie, de lo contrario que se lo demande. El pueblo, clamando por el regreso del presidente Chávez, avanza hacia el Palacio de Miraflores, enfrentando a la Policía Metropolitana, todavía bajo las órdenes de los golpistas. Las Fuerzas Armadas Nacionales desconocen el gobierno de facto de Pedro Carmona y se oponen a la supresión de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999 por voto popular. La Guardia de Honor toma el Palacio de Miraflores y detiene a algunos golpistas. Se abre el acceso para que pueblo y ministros ingresen al recinto. El vicepresidente Diosdado Cabello es juramentado por el jefe del Parlamento, William Lara, como presidente transitorio de la República Bolivariana de Venezuela. Los medios masivos no transmiten nada de lo que está pasando. Medios comunitarios y algunos internacionales son los únicos que rompen el cerco informativo. En la madrugada del 14 de abril se activa la búsqueda y el retorno del presidente prisionero. El mandatario legítimo Hugo Chávez regresa a Miraflores en medio de la ovación popular de miles de seguidores que por largas horas han permanecido firmes exigiendo la restitución del orden democrático. Al llegar el comandante se le devuelve su investidura de jefe de Estado y son restituidos en sus cargos todos los altos funcionarios depuestos por el decreto del gobierno de facto. Retornamos en la balanza conversando con la reconocida periodista, la doctora Ana María Hernández, que hoy nos acompaña analizando cómo el abril del 2002 marcó la historia, no solamente de Venezuela, sino la historia mundial. O sea, fue un episodio que en todas partes del mundo, digamos que ha tenido o tuvo su impacto en ese momento, porque era la esperanza de un pueblo que había retomado la soberanía de la República, el proyecto histórico de Bolívar, y de un zarpazo acaban con el Estado de la forma más cruel, utilizando al pueblo como carne de cañón en ese episodio nefasto, ¿no? Vimos la entrada ya en ese momento del vicepresidente Diosdado Cabello, que ya había denunciado ante los medios de comunicación internacional, luego que el fiscal general Isaías Rodríguez había denunciado que esto era un golpe de Estado.
él también denuncia la desaparición del presidente Hugo Chávez, su secuestro y el peligro que corre su vida, como tú bien lo dijiste, también la esposa para aquel entonces del presidente Hugo Chávez. Y la asamblea, en esas negociaciones que tuvo que haber, esas presiones que tuvo que haber, porque el pueblo estaba reclamando al comandante Chávez y los leales estaban reclamando al comandante Chávez, decide Carmona Estanga, que era presidente de Fede Cámara para aquel entonces, en esos tiempos, decide renunciar al supuesto cargo de presidente de un gobierno de transición. Que valga decirlo, estábamos hablando, se manejó la tesis del vacío de poder, que lamentablemente esa tesis se extendió luego un poco en algunas sentencias del Tribunal Supremo de los primeros años posteriores al golpe. Y es bueno decir, bueno, en Venezuela constitucionalmente no hay posibilidad de vacío de poder, no existe esa figura, no es posible porque hay todos los mecanismos para llenar el poder en cualquier momento. Háblanos un poco de esa tesis, háblanos un poco de ese retorno, además las imágenes hermosas de Miraflores con el pueblo allí apostado en los alrededores esperando al comandante Chávez. Bueno, yo también estaba cerca de él. Muchos nos habíamos acercado allí a Miraflores, los leales ondeando banderas arriba de Miraflores y animando al pueblo a seguir en la lucha. Relátanos un poco eso y además, para seguir analizando, Ana María, háblanos de cuáles fueron las consecuencias positivas de este golpe que fue asusado además por los medios de comunicación. Bueno, vamos a empezar con el orden de los videos. Nos despedimos del segmento anterior con el video de la renuncia muy democrática del señor Carmona Estanga ante los medios de comunicación social, diciendo que, bueno, que él había asumido esa alta responsabilidad muchos días antes, y no fueron muchos días antes, fueron horas apenas de este golpe de Estado. Eso es importante porque son las triquiñuelas del lenguaje. Las negociaciones se dan entre el Ministerio de la Defensa y la Vicepresidencia. Y el trabajo de rescate del comandante Hugo Chávez Frías a la Orchila también fue operaciones importantes a nivel militar para garantizar la vida del comandante Hugo Chávez. Entonces, ese trabajo de rescate o esas operaciones de rescate y de informar al pueblo que se estaba retornando al poder con el presidente Hugo Chávez Frías, lo dio Nicolás Maduro Moros. Y esa posibilidad que alguien del gobierno diera a conocer que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela estaba vivo, fue una fortaleza, fue esa acción para retornar en horas ya de la madrugada del 13 de abril, en donde el comandante Hugo Chávez Frías perdona prácticamente a sus agresores. Y sin embargo, estos agresores continuaron con estas acciones que lo vemos a posteriori, pero que el 13 de abril es un reflejo de intentar estar en la normalidad informativa, en que los medios de comunicación cumplieran su papel de difundir, de dar a conocer qué era lo que estaba pasando. Pero recordemos que esa juramentación que vimos en el video se da como a las 3 o 4 de la mañana del 13 de abril. Y que los grandes medios de comunicación la inician o despliegan la información después de horas del mediodía. Entonces, el retorno a la normalidad de cara a fuera de las fronteras de Venezuela pareciese que se hubiese dado en horas de la noche del 13 de abril, cuando ya se venía dando desde la madrugada, pero desde el mismo sábado 12 de abril, cuando se logra las informaciones de operaciones para ir a la Orchila a rescatar al presidente Hugo Chávez Frías, que fue el video
que vimos en la entrada de este segmento. Y esta juramentación, donde la está haciendo William Lara, porque para ese momento William Lara era el presidente de la Asamblea Nacional y es al que le correspondía, al no estar el presidente, juramentar al vicepresidente de la República, quien a su vez entregó el mando otra vez al presidente Hugo Chávez Frías para que volviera el hilo constitucional. Pero qué lamentable papel jugó el Tribunal Supremo de Justicia para ese momento. La sala que después de las investigaciones nos dan una sentencia por allá en agosto, luego que se da todo un proceso de investigación en donde dicen que los militares estaban preñados de buena voluntad. Y este tipo de acciones es lo que la mediática internacional después destacó como un vacío de poder. Y lo mantuvieron por muchísimos años. Y lo importante de estas 2 décadas que se está conmemorando hoy, por cierto, 12 de abril, Día del Poder Popular, de la Comunicación Popular. ¿Y por qué un día para celebrar la comunicación popular? Porque fueron los voceros, ese boca a boca, el que hizo posible que Venezuela se enterara de qué era lo que realmente pasaba. Porque el silencio mediático siguió. Y esta acción que usted señala que, digamos, las consecuencias positivas, pues primero el papel de los medios quedó develado. Segundo, la necesidad que los medios alternativos tuviesen esa figura, porque los medios alternativos de Venezuela no surgieron a partir del 2002. En Venezuela hubo una comunicación alternativa desde los años 1970 y con el despliegue clamoroso para los años 80 en la Cuarta República. Pero ¿qué pasaba en la Cuarta República? Que era que esos medios que se llamaban alternativos y comunitarios eran para clase media también, porque los pobres no tenían acceso a esos medios. Y entonces, los contenidos eran adecuados a los intereses de clase media también. Exactamente. Y por eso es que las asociaciones de vecinos tenían periódicos. Y había todo un despliegue para dirigentes que llevaban esos periódicos en las zonas del este. Pero las zonas del oeste también tenían sus periódicos, que no eran tan publicitados como los del este, pero había medios alternativos al Universal, al Nacional, a Últimas Noticias. Pero no a los contenidos. Pero no eran los contenidos. Un medio de comunicación se dice alternativo frente a otro medio, y su diferencia es por los contenidos. ¿Qué pasa con los medios de comunicación que tenemos en este momento llamados alternativos y comunitarios? Que emanan desde la dirección que surgió en el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación, hoy MIPSI, y que en ese momento se llamaba MINSI, y que se guió a través de una ley, que es la Ley de Medios Comunitarios Alternativos, pero que se aprobó su reglamento el 28 de diciembre del año 2014, cuando ya se había perdido la Asamblea, para que en el 2015 empezaran los otros su mandato y destruyeran como destruyeron a la Asamblea Nacional. Esa distorsión ha hecho que los medios comunitarios y alternativos en este momento presenten también serias deficiencias en contenido, a lo cual yo llamo muy responsablemente a que nosotros trabajemos por mejorar esos contenidos, que realmente sea una comunicación por y para nosotros, que esa comunicación que estamos llevando, no solamente los medios de comunicación alternativos y comunitarios, insisto en esto, todos los medios de comunicación tienen que apostar a una comunicación por y para nosotros. Este canal nace después del golpe de Estado y nace precisamente al vencerse, insisto, para todos los que me están siguiendo, al vencerse la concesión. Y por supuesto, ese aviso vino desde el 28 de diciembre del 2006, cuando el presidente dice, se vence la concesión, vamos a crear otro canal. Pero hubo que hacer un libro blanco
que es el documento oficial que tienen que tener todos los gobiernos cuando se toman decisiones fuertes, para demostrar que no fue un cierre, sino fue el vencimiento de una concesión. Y este canal nace para el desarrollo de la comunicación en donde todos los venezolanos nos vemos reflejados. Nos tocó estar en los inicios, en los cimientos de este canal. Cuando sucede no era acá, cuando sucede era en Canal 8, en la casa de Mari Pérez. Y el trabajo que a 15 años, que se va a conmemorar, se va a celebrar, no se va a conmemorar, se va a celebrar el 28 de mayo del 2022, tiene que llamar a una reflexión positiva, porque es otro medio de comunicación que nos hace alternos en contenidos. Otro hecho que salió después del golpe de Estado. Telesur. Antes de Telesur estuvo el trabajo de reconstrucción de los medios nacionales que fueron lamentablemente destruidos con el golpe de Estado. Fue la reconstrucción de Venezolana de Televisión, el nacimiento de Vive Televisión, el nacimiento en el 2005 de Telesur, los operarios para todos los medios del Estado, que es REC TV, y esa red que son las partes, los encargados técnicamente de garantizar la imagen y el sonido a los medios de comunicación, que también se las dan también a los medios privados, y que no es solamente para los medios oficiales, porque REC TV también nace como ese apoyo, obligación del Estado venezolano al fortalecimiento de los medios. El desarrollo del convenio Cuba-Venezuela para que se hiciera el plan de expansión sonora, y Radio Nacional pasa de 9 señales a hoy que tiene más de 120 señales en todo el territorio nacional. Ahora sí podemos hablar de una Radio Nacional de Venezuela. Podemos hablar de una venezolana de televisión consolidada con sus señales, y que enfrentamos también en este momento las debilidades para el mantenimiento de las señales. Eso también es una consecuencia. El trabajo positivo que se puede hacer a nivel de comunicacional en el análisis es la conciencia del pueblo venezolano en el uso de los medios, porque se garantizó para educación media a través del artículo 10 de la Ley Orgánica para la Educación, la obligación del análisis crítico de los medios para los muchachos que están en educación básica. Y eso es un trabajo de hormiguita que nos tocan los maestros. Así como todos los que estamos dando clases en las universidades tenemos que hacer lectura crítica de los medios. Así es. Y cuando nosotros hablamos que la soberanía comunicacional se impulsa, estimados usuarios de la televisora venezolana Social TV, es porque en este tránsito en que estamos hablando de estas 2 décadas, está la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que precisamente se aprueba entre el año 2003-2004. Y la Ley de Responsabilidad Social en Medios, Radio y Televisión, que la desvirtuaron como Ley Mordaza, es replicada exactamente para Ecuador y tomada también para Argentina. Solo que Argentina tomó el 33.33% de los medios para medios privados, medios públicos y medios alternativos. Mientras que Ecuador, por fin, con esta ley, logró tener televisión nacional. Entonces, Venezuela pasa a ser pionera en el manejo de los medios de comunicación alternativos y comunitarios. Vaya entonces el llamado a todos aquellos compañeros que están haciendo la comunicación alternativa en Venezuela, a que celebremos este día, pero que la celebremos con conciencia de responsabilidad en generación de contenidos propios para nosotros y con nosotros. Nos tenemos ya que despedir, doctora Ana María Hernández, vocera además del movimiento Periodismo Necesario. Una despedida para decirnos qué significó para ti este abril que marcó la historia. En pocas palabras. En pocas palabras, la responsabilidad que en lo personal tengo frente a una cámara, en el despliegue de un micrófono, en
dar clases o dictar clases en una universidad y ser parte de esta historia, en la reconstrucción de estos hechos, y que para la juventud, ya que tenemos algunas canas en nuestros cabellos, pues el llamado de conciencia a que investiguen, a que si queremos enfrentar la manipulación mediática, tenemos que leer, tenemos que dialogar, tenemos que construir para que haya una verdadera soberanía comunicacional. Un reconocimiento a todos los comunicadores populares, a los héroes y heroínas que estuvieron al frente en abril 2002 para rescatar la comunicación veraz en Venezuela y poder arrodillar a este fascismo que estaba intentando arrebatar a nuestra patria. Felicidades a todos, a mujeres extraordinarias como Elena Salcedo, Cristina González, que estuvieron también ahí al frente, junto con Ana María, para levantar nuevamente a RNB y YBK Mundial. Un abrazo a todos y feliz día.